maestra en Derecho, Belén Vázquez Bautista, que nos va a presentar esta ponencia que se llama Capacidad Jurídica de las Personas Neurodivergentes. Un aplauso, por favor. Muchas gracias por venir. Pues, muchas gracias, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Se podrían acercar un poquito? Por favor. El micrófono es para la grabación. Sí, está bien. Ajá, por eso le digo que se acerquen. Porque tengo la voz bajita y de repente me les voy a ir. Así mejor. Sí. ¿Necesitas un micrófono? Está más poquito. Así yo creo que está bien. Así sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Claro. Bueno, sirve que hacemos la charla más amena, ¿no? Más cerquita, más en contacto. Y cualquier duda, pues estamos en ese momento, ¿sí? Bueno. La capacidad jurídica de las personas. No sé si aquí alguien sepa algo de derecho, o esté en la carrera, o ha visto algún caso en la familiar. Tienen alguna idea, ¿no? Bueno, soy abogada. No. Nada más, dice. Nada más abogada en derechos humanos. Bueno, entonces la especialista sabe de lo que vamos a hablar, lo que es la capacidad jurídica. Pero esta capacidad jurídica la tenemos todos, aunque no sepamos qué es. Todos por el solo hecho de haber nacido en un Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Bueno, México, que tiene un gobierno, tiene un Estado, una población, un sistema de 3 poderes, que está organizado de esa manera. Nacimos en este lugar, en este territorio. Entonces, por eso, nada más, y porque la Constitución política del país donde vivimos lo ordena así desde su artículo 1, tenemos esa capacidad. ¿Pero qué es? ¿Para qué sirve? ¿No? ¿Han leído alguna vez el artículo 1 de la Constitución? ¿Sí? ¿Quién dijo que sí? ¿Sí? Sí. Bueno, nos da la igualdad de derechos ante la ley, nos otorga esa capacidad jurídica y sobre todo nos hace personas con atributos de derechos humanos, de los derechos humanos universales que fueron declarados después de la Segunda Guerra Mundial, después de todo ese caos que se dio en la Segunda Guerra Mundial, que todos conocemos la historia. Se declararon los derechos humanos universales, pero México ya estaba adelantado. México ya tenía sus garantías individuales y de alguna manera se complementó con los derechos universales, pero ya éramos punta de lanza en cuanto al derecho de las personas, porque las personas antes no tenían unos derechos declarados, ¿sí? Por el solo hecho de ser personas, ahora nacemos con ciertos derechos, como son la libertad, derecho a la vida, a tener un techo, a tener alimento, protección. Todo eso es increíble, ahora lo vemos como muy obvio, pero antes no existía, ¿sí? Esa es ahora la diferencia con el estado en el que nos encontramos ahora. Y ese tema que me invitaron a dar, de verdad es apasionante, muy interesante, porque en este momento, o sea, ustedes que están estudiando, tienen la oportunidad de ver ese cambio de paradigma. Van a ver un cambio de paradigma en el derecho que se va a dar muy pronto, pero que en este momento todavía estamos pensando de otra manera. Este cambio ya viene, pero estamos justo en ese momento en el que está girando la rueda. Entonces a ustedes les toca un poquito el paradigma anterior y el nuevo. ¿De qué estoy hablando? Bueno, que el derecho que les estoy hablando de los derechos humanos es proteccionista. Vamos a proteger a los más débiles, ¿sí? Vamos a procurar que todos seamos iguales, que no haya ventajas del más fuerte sobre el más débil. Ese es el paradigma. Quitar la ley de la selva. Vamos a ser todos iguales y vamos a proteger al más débil. Hasta ahí suena bien, ¿verdad? Suena bien, suena razonable. Pues esto está cambiando. Ahora, ¿hacia dónde vamos? No hay débiles, ¿sí? No es débil una persona. Simplemente necesitamos adaptar las condiciones para que esa persona pueda desarrollarse y pueda acceder a las mismas oportunidades que nosotros, pero con sus características propias. Pero no es menos persona que yo. ¿Sí me doy a entender? Este cambio de paradigma, los chavos luego
luego lo entienden, porque a nosotros ya con cierta edad ya nos cuesta más trabajo entender eso, porque estuvimos dentro del otro paradigma. Pero el nuevo trae cambios también en la ley, trae cambios en la legislación, pero se dan muy lentamente, se dan con mucho tiempo después de que ese paradigma cambia. Entonces, ahorita ustedes tienen que valorar mucho este momento, y qué bueno que están aquí y están reflexionando sobre estos temas, porque a veces ni cuenta nos damos de esos cambios, ¿no? Porque son históricos y más adelante vendrá otro cambio, no sabemos cuál, porque la misma dinámica de la vida en sociedad nos va llevando a esos cambios, ¿sí? Bueno, ahorita en este paradigma que les comentaba sobre la capacidad jurídica, tenemos en la Constitución, bueno, que todos al nacer podemos ser titulares de derechos y obligaciones por el solo hecho de nacer como seres humanos, ¿sí? Eso dice la ley, aunque en realidad tenemos derechos desde que estamos en el vientre de nuestra madre. A esta personita que está en el vientre de la madre, cuando todavía no nace, en derecho civil se le llama nasciturus o no nacido, ¿sí? ¿A qué tiene derecho el nasciturus o no nacido? A heredar y a recibir donativos. Entonces ya tiene capacidad jurídica, ¿sí? O sea que tenemos derechos desde antes de nacer. Una vez que nacemos, como lo dice la ley, desde el nacimiento, tenemos derecho, capacidad de goce de esta capacidad jurídica. Tenemos derechos y ya nacimos, tenemos esos derechos. Ahora, ¿qué va a pasar dependiendo de la etapa de la vida en que nos encontremos? Es la gradualidad de esta capacidad jurídica, pero está en cuanto a la capacidad del ejercicio de esa capacidad. ¿A qué me refiero con el ejercicio de la capacidad jurídica? Bueno, a hacer valer mis derechos, ¿sí? Un menor tiene derecho a que lo alimenten, ¿verdad? Pero no tiene la capacidad de demandar sus alimentos. Tiene que demandar a alguien más por él. Tienen que representarlo. Todavía no tiene la capacidad de ejercicio de sus derechos, ¿sí? Entonces, goza del derecho de su alimentación, pero no puede, ¿qué? Ejercer ese derecho hasta que alcance la mayoría de edad, ¿sí? Y sí, o sea, a los 18 se pueden pedir todavía alimentos si estamos estudiando en derecho civil. Estamos ahorita hablando solamente de derecho civil, ¿sí? Ahora, en cuanto a la etapa de la vida en que nos encontramos, es como nos exige la ley, porque cuando adquirimos un derecho, adquirimos también una obligación. Obviamente se nos va a exigir igual que como se nos aporta como seres humanos. Cuando tenemos menos de 18 años, por ejemplo, a los 16, ya podemos firmar un contrato laboral, de trabajo, ya podemos hacerlo. O nos podemos emancipar de nuestros padres. Ya podemos sacar una licencia de conducir. Entonces ya empezamos a hacer uso de la capacidad de ejercicio, de esa capacidad jurídica que tenemos. A los 18 adquirimos total capacidad jurídica, ya de ejercicio y de goce, ¿sí? A nuestro tema, ¿qué vamos? Con las personas neurodivergentes, tienen plena capacidad de goce, pero el ejercicio ha sido históricamente limitado. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Por el paradigma de protección que tenemos, ¿sí? Entonces, si tú tienes un problema de desarrollo cognitivo, mental, no puedes tomar tus propias decisiones, o sea, es entre comillas, porque lo vamos a ver. Te voy a ayudar, te voy a poner a alguien que tome decisiones por ti. Esa fue la decisión del Estado y así está legislado, ¿sí? Y así es como ha funcionado hasta ahorita en el paradigma que estamos cambiando, ¿sí? Entonces acá, esto ahorita ya nos suena como raro, ¿no? Como de que, pero el ejercicio ha sido limitado a estas personas. ¿Por qué? Pues porque las creemos incapaces, porque las creemos menos personas que nosotros. Esa es la realidad. Y entonces se crea en toda la ley civil a nivel
pues al menos Latinoamérica, el famoso juicio de interdicción. No sé si han oído hablar de este juicio. ¿Sí? Bueno, este juicio, ahora que lo vemos con el nuevo paradigma, es muy cruel. Le quita toda la capacidad jurídica a una persona, completamente, se la restringe. Y ya no puede decidir absolutamente nada sobre sí mismo o sobre sí misma. Eso ahorita suena bastante cruel, pero el sentido era darle cierta protección. ¿Para qué? Para que no lo defraudaran, por ejemplo, ¿no? Para que no lo hicieran firmar un pagaré y luego se lo quisieran cobrar, o para que no le quitaran su herencia. Sonaba muy bien, hasta que pues hubo un caso en el 2015 empezó, pero ahorita se los cuento, es un ejemplo que es el que va a cambiar el paradigma. Se da por casos muy específicos estos cambios, ¿eh? A veces suenan como casos muy simples que terminan siendo los que cambian toda la legislación. Pero hasta ahorita que vemos el juicio de interdicción, es una sustitución total de la voluntad. Imagínense a ustedes que alguien les quite completamente su voluntad, que no puedan decidir dónde vivir, con quién casarse, si van a tener una casa o la van a vender, qué estudiar, nada. Ese es el juicio de interdicción. Se declara por un juez, de 2 o 3 peritajes de un psiquiatra o psicólogos, y pues obviamente mucha gente lo usó para quitar del mapa o quitarle la herencia a otras personas, ¿no? Obviamente se usó mal, aparte de que era cruel con las personas que tenían alguna discapacidad cognitiva, pues aparte se usaba para quitar de algún pleito de una herencia o algo a alguien, lo declaraban interdicto aunque no fuera, ¿sí? Bueno, como les decía, este paradigma representa una visión paternalista y discriminatoria, totalmente discriminatoria. Pero todavía están las leyes. Porque este juicio de interdicción es anticonstitucional, porque es inconstitucional. Primero, pues porque viola el principio pro persona y la no discriminación y contraviene el artículo 12 de la Convención de la Ley de Personas Discapacitadas. ¿Ustedes conocen esta ley? ¿No? Bueno, declararon los derechos humanos en 1945, Organización Mundial de las Naciones Unidas, la ONU, pues, ¿no? Declara los derechos universales, de ahí se han derivado derechos de las mujeres, de los niños, se han hecho convenciones para dictaminar derechos específicos para ciertos sectores. El que salió más recientemente fue este para las personas discapacitadas y México se unió en el 2007. Entonces, es una ley vigente en México. Cuando hablamos de neurodivergencia, ustedes saben más que yo, hay personas neurodivergentes que no son discapacitadas, pero hay personas que sí. Cuando vamos a separar ahí, para no generalizar, neurodivergencia con discapacidad, con cierta discapacidad, entran en esta ley, ¿sí? Es una ley que tiene el mismo nivel que la Constitución mexicana en México. Y lo que prevé en el artículo 12 es que tenemos que ser iguales ante la ley. También las personas discapacitadas tienen que tomar sus propias decisiones y el Estado le tiene que garantizar el acceso a su ejercicio de su capacidad jurídica. ¿Conocen ustedes alguna política pública que esté manejando algo de esto? Yo no, la verdad, sinceramente. No lo estamos haciendo como debe hacerse, pero está en la ley, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó aquí? Este caso es bien interesante. La Suprema Corte de Justicia ha establecido criterios que declaran su inconvencionalidad. La Suprema Corte de Justicia es el máximo órgano jurisdiccional en México, ¿sí? Cuando un caso llega a la Suprema Corte de Justicia, es porque ya no se resolvió ni a nivel local, ni con los jueces de distrito,
y llega hasta la Suprema Corte de Justicia. Después de esto sigue la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ¿por qué la Suprema Corte de Justicia hizo esto? ¿Por qué dijo que la interdicción es inconvencional y que va contra los derechos de las personas? Porque, bueno, hubo un caso de una mamá preocupada por sus hijos que tenían cierta discapacidad cognitiva intelectual, ¿sí? Su desarrollo era ya irremediable. Entonces se preocupó e inició un juicio de interdicción en contra de ellos. Porque el juicio de interdicción es demandar a la persona, demandarle y declararle la interdicción. Ganó el juicio, obviamente, y el juez la nombró a ella tutora, una hija y un hijo. Se quedaron interdictos los dos. Pasa el tiempo, eso fue en el 95. En el 2008 la mamá se muere, fallece la mamá, se quedan los hijos solos. Entonces, entre la familia se reparten las tutorías y una sobrina queda a cargo del chico, que tiene nombre, es Ernesto, ¿no? Las sentencias no publican los apellidos, solamente pues mencionan el nombre, ¿no? Ernesto tenía cierta discapacidad, pero podía tomar sus propias decisiones. Sin embargo, no podía hacer nada porque tenía que hacerlo todo a través de su tutora. Ernesto se casó con Marta, ¿sí? Se opone la tutora ante un juez y le anula el matrimonio. Le anularon el matrimonio a Ernesto y entonces le nombran como tutora a Marta. Vean, todas estas barbaridades sucedieron ante los jueces, órganos jurisdiccionales, ante todo el sistema de justicia mexicano, ¿no? Le nombraron de tutora a la esposa, le anularon su matrimonio. Luego él quería vivir con la que era su esposa, él la veía como su esposa, pero lo querían obligar a vivir con la tía que era la tutora. Y él volvió a recurrir ante los jueces para que lo dejaran vivir donde él quería. Y el juez se lo negó porque no tenía capacidad ni de presentarse ante un juez porque le habían restringido su capacidad jurídica. Estuvo batallando jurídicamente Ernesto, nadie le respondía favorablemente. ¿Por qué? Porque había sido declarado interdicto, ignorado completamente por las leyes mexicanas. Cuando llegó a un amparo indirecto ante el juez de distrito, la Suprema Corte de Justicia observó ese caso y lo atrajo, se lo sustrajo del área donde estaba, de la jurisdicción, y lo atrajo para estudiarlo porque le pareció especial, y así fue. ¿Ya tan pronto? Bueno, este asunto es el que determinó que la Suprema Corte de Justicia dijo que la interdicción declarada había sido inconstitucional y se le devolvieron los derechos a Ernesto. Y eso es lo que está cambiando el paradigma, ¿sí? En la visión que tenemos del derecho proteccionista del juicio de interdicción. Bueno, tengo 2 minutitos para decirles rápidamente, porque se les quedó pendiente lo de la imputabilidad, ¿verdad? Es lo que me dicen. Vamos a ver qué pasa con las personas que delinquen y que tienen alguna discapacidad cognitiva o intelectual. Bueno, vemos los elementos del delito. Para que una conducta sea llamada delito, tiene que cumplir con estos 4 elementos. Ahorita no se los puedo explicar porque tengo el tiempo ya encima, pero en el que nos vamos a basar para esto va a ser la conducta, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Pero vamos a ver aquí, de estos elementos, tiene que ser con una persona que sea imputable. Las personas que son imputables son los que tienen la capacidad de entender que están cometiendo una conducta antijurídica, antisocial y que va a tener una consecuencia. Todos los que entendemos eso somos imputables. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de responder por nuestros actos. Las personas que no lo entienden, que no lo están razonando tal cual con todas las consecuencias, no son imputables, ¿sí? Pero en esta imputabilidad hay grados, no es radical.
Puede ser un menor de edad o puede ser una persona que está mal, bueno, que tiene algún proceso mental, cognitivo que no se alcanzó a desarrollar, o puede ser una persona que está bajo efectos de algún estupefaciente o de una emoción muy fuerte. Toda esa gradualidad toca a los juzgadores tomarla en cuenta para determinar la imputabilidad o la inimputabilidad de las personas, ¿sí? Les voy a dejar este dato importante, si quieren ahondar en la inimputabilidad. El artículo 15, la fracción 7, el artículo 20 del Código Penal Federal son los que fundamentan todo esto, ¿sí? Toda la inimputabilidad de las personas neurodivergentes, que no existe la palabra en la ley mexicana, pero que es en la que nos basaríamos en un caso de estos, ¿sí? Este es el fundamento. Las causas, estos artículos son los que incluyen la causa de exclusión de responsabilidad penal, la necesidad de valoración individual interdisciplinaria. Esto es lo que nos está faltando en México, que los jueces actúen de una manera interdisciplinaria y se capaciten no solo en cuanto a las leyes, sino también en estos temas, ¿sí? Que conozcan a detalle qué es la neurodivergencia, qué características tiene cada persona con esas características especiales y que sepan que la normalidad ya no es lo que parece o lo que nosotros creemos que es normal, ¿no? Algo bien importante, y yo creo que con eso concluyo porque ya me tienen el tiempo medido. Bueno, la falta en la legislación mexicana, lo que falta, derogar completamente la interdicción. Todavía existe, tenemos que derogarla, eliminarla de los códigos familiares, incluir medidas claras y garantistas de la inimputabilidad. Aquí no hay medidas claras. A la gente, hay casos, por ejemplo, de esquizofrenia, que son violentos, que cometieron un delito y los meten a la cárcel. Tanto para los que están ahí como para el que llegó, no debe ser esa situación, pero no hay lugar a donde llevarlos y no hay un destino para las personas imputadas que tienen esas características. No hay un mecanismo especial para ellas, no hay un trato más humano, no existe. Crear marcos legales centrados en el respeto de derechos, capacitar a operadores de justicia en neurodiversidad, bueno, en este caso neurodiversidad, ¿sí? Eso, hay mucho trabajo por hacer y no solo es cuestión de abogados ni de legisladores, sino que es multidisciplinario. La sociedad civil, la gente especialista en estos temas, en salud mental, pero si gustan abundar en estos temas, si buscan en las leyes, no hay nada. En México no hay nada, en el mundo no hay nada. Entonces es el momento de crear. Lo afortunado es que cuando no hay nada, nos toca hacerlo, ¿no? No está hecho, hay algo que hacer. Entonces yo los invito a que se inquieten un poquito más en el tema, que se lleven este dato que aunque sea breve y muy generalizado, les inquiete un poco por preocuparse por las personas con esta problemática, porque además va aumentando y nos afecta a todos y estamos en una sociedad todavía en la que esperamos que los demás se adapten a la sociedad. Pero tenemos que ser una sociedad que dé todo para que no nos tengamos que adaptar, ¿sí? La sociedad se debe adaptar a las personas. Muchas gracias.